Muy bien. Mire. Debido a que la enseñanza ha sido debidamente desahogada en este lugar, no solo ahora, sino desde años pasados, entonces estamos empezando a hacer un nuevo esfuerzo. La enseñanza debía ser debidamente desahogada. Ya se logró, ya está en línea, hay videos, escritos suficiente para que cualquier persona que se ponga en contacto con este material pueda comprender lo que es el despertar espiritual. Recuerden siempre que la palabra despertar espiritual y despertar de la conciencia es lo mismo, es idénticamente lo mismo. Entonces ya está debidamente explicado ahí. Pero voy a hablar un poco el día de hoy sobre lo que yo veo que debe suceder de ahora en adelante, ya que la enseñanza está desahogada. Antes era la ocupación principal, pero ¿qué debe suceder de ahora en adelante? Entonces, voy a platicar alrededor de un video que se subió recientemente en nuestro canal de YouTube, que se llama Misión América. Misión América, así se llama. Si ustedes entran al canal, ahí estará este video. Es un video inspiracional con música y imágenes. Entonces me gustaría el día de hoy platicar cuál es la razón de este video promocional y de qué trata, qué se está buscando. ¿Ya vieron? Entonces el día de hoy, posiblemente otras oportunidades después también lo haga, vamos a estar rondando a través de esta idea para tenerla muy clara, ¿sí? Entonces miren, al principio de ese video dice América, lugar donde iniciará el despertar espiritual de la humanidad. América, lugar donde iniciará el despertar espiritual de la humanidad. Esto tiene muchas razones muy profundas de las cuales no vamos a hablar hoy, pero América es efectivamente el lugar que va a promocionar este despertar de manera colectiva y que tiene que luego trascender América, llegar a todo el mundo, etc. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿cómo se puede lograr un despertar espiritual de la humanidad en su conjunto? Porque dice, lugar donde iniciará el despertar, pero ¿cómo se puede lograr este despertar colectivo? Este ejercicio de buscar un despertar espiritual colectivo de la humanidad jamás nunca históricamente en nuestra historia conocida se ha llevado a cabo, jamás nunca. Todos los esfuerzos en el pasado eran locales por necesidad, porque ahí donde surgía la enseñanza, ¿no? Algún maestro o algún avatar daba la enseñanza, pues lógicamente quedaba en un lugar localizado y solo a través de los siglos podía permear e ir llegando a otros lugares, ¿sí? Les pongo el ejemplo que platicábamos hace un rato. El budismo surge, por ejemplo, con Siddhartha Gautama hace 2500 años en India, ¿no? Pero América se empieza a enterar a mediados del siglo XX. Pasaron 2500 años hasta que esa enseñanza llegara. ¿Por qué? Porque las comunidades pues no tenían lo que nosotros ahora disponemos, ¿no? Todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología permite que las ideas puedan llevarse de un lugar a otro, ¿no? Y esta enseñanza, por ejemplo, en el budismo del que estoy hablando, solo se hizo posible cuando ciertas universidades, Oxford, Harvard y otras universidades, empezaron a mandar ahí a la India y a Oriente doctores en filosofía y gente muy especializada en idiomas muertos, en sánscrito, para traducir lo que estaba ahí guardado en los monasterios en forma de sermones y escritos, etc. Pero traten de entender 2500 años para que eso llegue. ¿Ya vieron? Pero ahora estamos listos para hacer un esfuerzo de manera colectiva. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología lo permiten. Y aparte, esa es una de las razones superficiales. La ciencia lo permite, la tecnología, ¿no? Con la red de internet y todo lo que disponemos. Pero hay también razones muy profundas. Estamos en un punto que se llama punto medio de retorno. Es el lugar en el cual se hace un esfuerzo grande para tratar de llevar a la colectividad humana hacia su despertar. ¿Ya vieron? Pero se hace un esfuerzo único en un momento específico. Pero esas razones profundas que no debemos platicar el día de hoy. Vamos mejor a volver
a este video que dice América, lugar donde iniciará el despertar espiritual de la humanidad. Entonces la pregunta inmediata es, ¿cómo se puede lograr un despertar colectivo de la humanidad? De uno en uno resulta una cosa muy complicada. Entonces, hay un concepto que seguramente muchos de ustedes conocen bien, que se llama procesos de tipping point. Yo creo que ustedes los conocen. Tipear. Tipping point es un concepto que surge solo y solo se ha estudiado muy recientemente en todas sus diferentes etapas. Porque tipear quiere decir que algo se esparce parecido a un virus. ¿Ya vieron? Y antes la ciencia consideraba que solo los organismos vivos tipeaban. Tipear quiere decir que una ciudad como la de Puebla necesita un mínimo de individuos. Voy a poner un ejemplo de propagación de la vida biológica. Ciertos números de individuos con gripe, con el virus o las bacterias de la gripe. Entonces, el proceso empieza en 1 y luego se va a 2, a 10, a 20, a 40, a 60, a 80, pero en un momento dado tipea. Quiere decir que se expande y se hace una epidemia o pandemia. Se propaga de 200, no es que 201, 202, 203, no es así. Llega un momento en que el proceso tipea y entonces tipa es la punta, pues, y entonces se esparce como un virus y le da gripe, vamos a decir en el ejemplo que estoy dando, a 500,000 de gentes. Eso se llama tipear. Ustedes lo pueden entender muy bien como el proceso de la perforación del taladro en una madera. Entonces tú pones un madero, ¿no? Una viga, pues, y lo empiezas a atravesar con un taladro, ¿no? Con un taladro eléctrico. Entonces, al principio es un proceso que te esfuerzas y es muy, muy lento, pues, pero donde salga la punta del otro lado, tipea, es decir, se va el taladro, se mete. Eso es tipear. Bueno, pero las ciencias sociales en los últimos años, resulta que estudiando el mundo de las ideas de los seres humanos, los comportamientos humanos, se dan cuenta que tipean igual. Entonces, una idea que sostienen pocas personas durante algún tiempo, se está empujando hasta que llega un momento en que se esparce y se derrama como si fuera una epidemia en el sentido de ideas. Esto ya luego lo ha aplicado la economía y el mundo de los negocios en las marcas y todo este asunto. Están buscando que una marca tipee y ya se hacen estudios para que se logre ese proceso. Sí, más o menos sí se entiende lo que quiero decir. Entonces, lo que se está buscando, lo que yo estoy buscando, es que la enseñanza que conduce al despertar espiritual tipee, es decir, que logre esto. Pues esta plática está específicamente destinada, vamos a decir, a todos los centros Shiva Shambho que ya se formaron en América. Tardamos un tiempo, no sé si un año, desde que empezó el proyecto, un año o año y medio, empezó el proyecto de que gente se fueran interesando gradualmente en los diversos países de América. Ya sucedió, ya toda América, creo que falta un país o dos, o bueno, pero ya toda América hay centros Shiva Shambho. Entonces, ellos tienen que comprender estos centros, junto con nosotros, por supuesto. Tienen que entender que el proceso que se está buscando es un tipping point. Se tiene que empujar esta idea y se tiene que sostener hasta que más y más personas empiezan a involucrarse con ello y de repente sucede. ¿Ya vieron? El problema que había antes es que no se sabía muy bien a bien lo que era el despertar espiritual. Entonces no se podía lograr, porque tú no puedes lograr lo que no sabes que tienes que lograr. Pero si sabes perfectamente lo que tienes que lograr, entonces ahora sí, ya individuos aislados empiezan a propulsarse hasta que llegue el momento en que empieza a derramarse de manera colectiva. ¿Ya vieron? Una vez que América empiece cada vez más a tipear, todas las personas pueden despertar. Yo sé que hay algunas personas que les cuesta más que a otras, eso sí lo sé,
pero sé que todas las personas pueden despertar porque todas las personas tienen conciencia. Conciencia es el acto de darte cuenta o la capacidad de darte cuenta. Si tienes esa capacidad de darte cuenta, puedes ejercer sobre ti mismo una voluntad suficiente para que el estado despierto permanezca todo el día. ¿Ya vieron? No nada más de manera casual, la gente tiene conciencia de ver ese camión que está trabajando allá atrás, pues tienes conciencia de que está haciendo ruido, está bajando y subiendo arena o tierra, sí, entonces me doy cuenta. Entonces, como todos los seres tenemos conciencia, todos los seres podemos despertar esa capacidad para que permanezca todo el tiempo. El asunto es que no se le había dicho bien a todas las personas que eso es lo que se tiene que lograr. Entonces, de alguna manera el ser humano permanecía siempre, lo hemos dicho en otras pláticas, en los pisos 1 y 2, en el piso, en las sensaciones físicas, el cuerpo o la mente, piso 1 y 2. Estaban siempre en el mundo de las sensaciones o en el reino de la mente, en su propia mente, en sus propios pensamientos. No pasaban a ese famoso tercer piso del que ya hemos hablado muchísimas veces, ¿no? En el tercer piso, en el ser humano, tenemos en el primero el cuerpo, en el segundo la mente, tus pensamientos, ideas, tu imaginación, tu memoria, etc. Y en el tercer piso, ¿qué está? Está tu ser. Y ese ser es conciencia, es el que se está dando cuenta del camión. Ese camión que está ahí, que se está yendo, ese camión yo lo aprendo, aprender es coger algo, ¿no? Lo aprendo con la conciencia. Me doy cuenta de que está ahí, de que haces ruido. Pues ese que se da cuenta, esa conciencia, ese es tu verdadero ser. Y que nosotros en Occidente llamamos siempre el espíritu. Entonces, despertar espiritual no es más que un ser humano que en el mundo ejerce una fuerza de voluntad sobre sí mismo para mantenerse siempre en conciencia, dándose cuenta de todo lo que hay afuera y adentro. ¿Ya vieron? Y entonces la persona la has logrado despertar. Entonces, ese es el gran secreto. Pero lo importante es que logres hacer ese tipping point. Los centros Shiva Shambhu que están repartidos deben de entender que contra más se hacen publicaciones y más gente se van enterando, en un principio podrán pensar, bueno, pero es un grupo reducido. Por ejemplo, yo sé que en español, grupos sobre espiritualidad en Facebook, hay alrededor de 300, con un promedio de 500 miembros, promedio. Hay de 1000 y hay de 15,000. Entonces, si tú multiplicas 300 por 5,000, te da 1,5 millones. Es decir, que las personas que están inscritas, que tienen interés en algo relacionado con la espiritualidad, se inscriben en esos 300 grupos y suman más o menos 1,5 millones. Entonces, ¿cómo voy a llegar a toda América, que son 1,000 millones? Entonces hay que lograr el proceso. En biología se llamaría infección, pero nosotros no estás buscando infectar. Usaste otra palabra hace rato, ¿cuál era? Contagio. ¿Ya? Porque en biología, si tiene alguien gripe y se la pasa a otro, dice me infectó, porque es una infección. Pero la otra posibilidad es me contagió. ¿Qué crees que te contagió? El vivir más presente en el presente y más despierto. Y tú dices, ¿pero cómo le van a hacer? Bueno, así, en un proceso de tipping point que se conoce muy bien. Entonces, esa es la idea central. Por eso se posibilita un despertar colectivo de la humanidad. Es un gran sueño, es un gran esfuerzo. Y sobre todo en un mundo que ya hablaré en alguna otra oportunidad, que está bastante complicado. Pero de todas maneras, eso a mí no me importa. A mí me importa que las personas puedan despertar. Ese es mi trabajo y mi ocupación, para liberarlas finalmente de la ignorancia y el sufrimiento, para que recuerden cuál es su verdadero ser. ¿Ya vieron? Entonces, se busca este proceso. Por eso América tiene que hacer ese proceso. Y lo hemos iniciado con nuestros centros Shiva Shambhu. No les quepa la menor duda que el proceso de contagio se lleva a cabo.
¿no? Así como si todos viven en un mundo que llamamos en esencia dormidos, todos viven distraídos y todo, pues están todos así. Pero si uno empieza a estar más atento, y luego otro, entonces nosotros trabajamos en un sistema de espejeo también con las personas. ¿Ya vieron? Entonces poco a poco la gente empieza a sostener ese estado de conciencia despierta, hasta que hagamos el tip. Y luego, lógicamente, ese tipping point sale de las fronteras de América, ¿no? Yo dije inicialmente, y lo dejé explicado en algunos otros lugares, este proceso debía iniciar acá, ya lo iniciamos, pasa a toda América, ya estamos listos en toda América para que eso, ya está en marcha. Ahora, después de que eso madure más, tiene que pasar al resto del mundo. Entonces, ese es el proceso. Pero aparte, hablando en la realidad, es que el proceso de despertar colectivo de la humanidad inicia en América, pero no terminará en América. Es decir, que rebasa por mucho a América. No solo, recuerda, no solo en el plano físico, que llegue a otros países del mundo, a otros pueblos, no solo eso, sino que ya platicábamos la vez pasada, todo lo que un hombre hace en su vida tiene repercusiones en la vida posterior y venidera, en lo que vendrá después. Entonces lo que estés haciendo influirá para después. Entonces se logra un tipping point acá. Luego en el piso 2 continúa este proceso. Y es lo que nosotros entendemos en ciertas tradiciones espirituales como llevar a cabo el proceso de ascensión colectiva de la humanidad. Pero tienes que despertarla y ascender. Así se le llama en ciertas tradiciones espirituales proceso de ascensión. ¿Ya vieron? Ascender a regiones elevadas del ser, al piso 2 y al 3 y hacia el penthouse. ¿Se acuerdan que es el marco teórico que a lo mejor algunos de aquí no lo han escuchado, pero el edificio completo tiene el piso 1, el 2, el 3 y el penthouse. Piso 1, cuerpo. Piso 2, mente. Piso 3, el ser que se da cuenta de que es, que en Oriente se le llama Sat o ser, y se le llama también en Oriente Atman o sí mismo, el sí mismo, tu propio ser, el que se da cuenta de que es, el que se da cuenta de que él es y se da cuenta de todo. ¿Ven? El aire atraviesa las hojas de los árboles, te das cuenta. Bueno, es el tercer piso. Y luego ya dijimos que en el penthouse estaría tu naturaleza divina, que en Occidente se llamaría el regreso al Padre. Es, ¿no? Regresar a tu naturaleza divina, pero el que va a regresar a tu naturaleza divina solamente es tu verdadero ser, que has despertado, y entonces él ingresa de regreso al reino. ¿Sí estamos? Entonces, básicamente esta es la idea de lo que estamos haciendo. Por eso tienen que tener ánimo, porque si alguien dice, todos los grupos interesados en Facebook, estoy diciendo en este momento, ¿no? En esa tecnología o en esa posibilidad de internet, son 1,5 millones, faltan 900, casi 1,000 millones, pero luego afuera hay otros 6,000 millones. Pues, si tú dijeras vamos de uno en uno, no está, ahora sí, como dicen por ahí, eso sí está cañón. Pero si tú lo buscas tipear, se conoce muy bien, y no crean que son muchos. Para un virus bien esparcido en una ciudad, de un virus que llega a 1 millón de gentes, a lo mejor se necesitan 300 o 400 o 600, y entonces tipea. Esa es una buena noticia. Entonces tú sostienes tu trabajo para lograr tu proceso y para saber que no solo lo estás haciendo para ti, sino que colectivamente puede lograrse ese despertar colectivo. Esto es extraordinario, créanlo, es extraordinario, jamás nunca iniciado. Les voy a explicar una cosa. Sí valdría la pena que fueran considerando que la experiencia del ser en el reino humano es un largo caminar. El ser experimenta en el reino humano, es lo que estamos nosotros. Este es un ser humano. Entonces el ser está experimentando como humano. Ahí está experimentando como reino vegetal. Y si pasa un ave volando, el ser experimenta como un reino animal.
¿Sí se entiende? Bueno, pero entonces el ser humano el ser está experimentando el reino humano, pero eso es un largo camino. Ya hablamos un poco en el pasado de esto, en el ciclo, ¿no? Entonces un largo camino. Pero ¿qué es una vida? Fíjense muy bien. Una vida es un solo paso en ese caminar. Vida en este mundo es un paso, pero te voy a decir una noticia extraordinaria. Cada paso que des o cada vida que tengas, entonces puedes decidir el cambio del rumbo de tu futuro. Cada paso es importantísimo. Si tú vas a caminar, no importa si vas a caminar kilómetros, en cualquier paso tú puedes decidir cambiar el rumbo. Entonces voy hacia allá, ¿no? Entonces voy caminando. Pero en un paso digo, no, voy a caminar un poquito hacia la derecha. Este pie me voy a la derecha. Entonces este pie tiene que obedecer también. Entonces, ahí está. Un solo paso. Quiere decir que el ser humano en una sola oportunidad, o como diría Siddhartha Gautama, Buda decía, una vida basta para alcanzar el nirvana si se conoce el camino. Si no se conoce, ni 10,000 vidas bastan. Entonces, una vida basta. ¿Qué tengo que hacer? Entender de qué se trata y hacer el cambio de paso. O sea, que mi corazón y mi interior verdaderamente anhele ese despertar. Si no lo anhela, pues no pasa nada, pues me sigo como iba. ¿Sí se entendió? Los seres humanos siempre y por siempre y para siempre son libres. Entonces, si alguien camina en esta dirección y tú le dices, oye, cambia el paso y vete al despertar espiritual, y él dice, es que eso no me interesa. Bueno, pues no ha pasado nada, pues él es libre, ¿no? Que él tiene que decidir, no me interesa, entonces se sigue por el camino que estaba, porque sigue teniendo intención de experimentar en el reino humano. ¿Ya vieron? Pero cuando el ser escucha, es lo que está haciendo ahorita acá el ser está escuchando y está diciendo, me están explicando que ya puedo rebasar el reino humano si lo quiero, ir a mi despertar espiritual, ¿no? Así como hay reinos que nos anteceden, mineral, vegetal, animal, humano, el ser experimentando siempre, reino sobrehumano, moradas puras espirituales, y luego reino divino, en los términos del edificio, tercer piso. Algo así como, ya terminé de estar en el piso 1 y 2, ya me lo sé, y como experiencia estuvo muy bien, pero empieza mi corazón, ¿entienden? Mi ser empieza a anhelar algo más. Es un no sé qué es, porque es abstracto, pero tu interior puede anhelarlo. Entonces, si es así, puedes determinar en una sola vida, cambias el paso, ya cambió todo tu futuro. ¿Ya vieron lo que estamos haciendo? Entonces, eso es la buena noticia. Si tu corazón y tu ser escucha las palabras que yo estoy diciendo y dice, si lo quiero, verdaderamente lo anhelo, entonces ya inmediatamente va a dar el paso. Si bambolea, pues se tarda un poquito más, ¿ven? Que si sí, que si no, que si quién sabe, que si a veces, que si posiblemente, mañana, no, me late que no, hoy que flojera, así cositas que ya conocemos. Pues bueno, nos pasa siempre, estoy indeciso, ¿no? Como si un domingo la familia, ¿no? Vamos a un lugar a comer y hasta la misma persona puede estar indecisa, porque se me antoja tal cosa, pero también se me antoja tal cosa, pero hay un secreto: no vas a llegar a ningún lado hasta que no decidas dónde. Punto. Sales con tu coche, ¿no? El que maneja manda. Entonces sales con y dices, vamos a comer familia, todos se suben atrás, a la carreta, entonces vámonos, y entonces ya vas, pero a lo mejor todos están indecisos, pero tú, si estás indeciso, ese es el problema. No puedes ir a ningún lado. Entonces tienes que decidir esto o aquello. ¿Vieron? Entonces la enseñanza que conduce al despertar ahora se está exponiendo al ser humano. Aquí nosotros la hemos expuesto de la manera más clara que esto puede hacerse. Entonces, si después de exponerla así, tu interior dice, sí lo anhelo, sí lo deseo, sí lo quiero, entonces ya tomaste una decisión. Si dijeras, bueno, está interesante, pero
no me interesa mucho, yo ya me dedico a lo que hago y esa va a ser mi vida. Está bien, pero ni para patalear, ¿entiende? Cada quien puede decidirlo libremente. Entonces ahí está el secreto. Un individuo en un solo paso cambia el destino total del futuro. Ahora sí está la idea. Ahora vamos a incorporar a más. Imaginemos que dices, vamos a llevarnos que sean más los involucrados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que agarras y ya no vas a ir tú caminando, sino que la colectividad humana se puede asemejar a un tren. ¿Ya vieron? Y hay muchas gentes en el tren. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el tren tome otra dirección? El tren no lo puedo sacar del riel, ¿entiendes? Porque trae una fuerza de impulso y tiene un riel. Entonces no se va a salir. Pero si llega un momento, nada más tengo que cambiar, no sé cuánto midan, pero 2 o 3 metros de riel. Entonces le hago así. Se acabó. El tren va a cambiar su dirección. Esa es la idea de la que yo estoy hablando. ¿Entiendes? El tren no podrá sostenerse en ese riel si se cambia. ¿Ya vieron? Si se cambian los rieles, se va a ir por el nuevo camino. Igual le va a pasar está la humanidad actualmente exponiéndose a estas dos visiones. Una visión dice, resolvamos todos nuestros problemas en el mundo con nuestra inteligencia humana, con nuestra mente, con nuestra ciencia y tecnología. Construyamos más medicinas para no enfermar y desarrollemos toda la tecnología que tenemos. Construyamos nuestro reino en este mundo con nuestra mente. ¿Ya vieron? Esa es como una propuesta. La otra propuesta dice, ¿por qué no despiertas y trasciendes este mundo? Si así lo deseas. ¿Ya vieron? Entonces ese es todo el secreto. Por eso yo hablé del yo-yo la vez pasada. Entonces dije, el yo-yo, ¿no?, es la manifestación de la existencia, pero luego le puedes decir que se regrese. Entonces hablé de la palabra, ¿no? Y dije, la palabra inicial dijo, hágase la luz y que se manifieste la existencia. Entonces es lo que llamamos el niño jugando con un yo-yo, echándolo hacia abajo. ¿Ya vieron? Pero luego abajo se queda patinando, ¿sí o no? Le dicen, se queda dormido o patinando. Pero el niño, en un momento dado, hace así, porque él quiere que el yo-yo suba de regreso. Bueno, ese es el punto medio o punto de retorno. Pues actualmente estamos viviendo colectivamente ese punto medio o punto de retorno, en el cual la humanidad va a tener que decidir si vamos colectivamente a ese despertar o no. Yo calculo que sí va a querer. ¿Ya vieron? Mucho se le puede ir diciendo al ser humano para convencerlo de que nada más se dedique a resolver sus cosas y problemas en el mundo, nada más. Pero ya la humanidad está suficientemente desencantada. Quiere decir que ya sabe que aunque resuelva las cosas, luego no es la total dicha, la total liberación. ¿Puedo construirme una vida en este mundo y ser feliz y tratar de tener una familia? Sí se puede, pero no va a ser la dicha y la felicidad absoluta. ¿Sí se entiende? Y la gente entiende, pero si regreso a mi ser espiritual está en la gracia plena. Y entonces es cuando el llamado espiritual aparece. Y entonces la persona va hacia allá. ¿Ya vieron? Entonces, esta es un poco la idea. Miren, ya desde el budismo, ahorita que mencioné a Buda, ¿no?, pero ya desde el budismo inicial, cuando surge la enseñanza del Buda, primero surgió un vehículo para alcanzar la liberación. Se llamó Hinayana. Entonces, Hina quiere decir pequeño, Yana vehículo, ¿no? Hinayana es pequeño vehículo. ¿Qué quiere decir el pequeño vehículo? Es la enseñanza para ir al despertar espiritual, al nirvana o a la extinción y superación de la mente de manera individual, como si te fueras, vamos a decir, a la liberación y al despertar espiritual en tu bicicleta. Hinayana, pequeño vehículo. Luego entonces históricamente pasan algunos siglos y aparecen algunos hombres que empiezan a sentir no solo el deseo de despertar
y regresar al divino origen, sino que simultáneamente sienten amor y compasión por sus hermanos y sus semejantes en el mundo. Y no quieren abandonarlos en medio del sufrimiento y en medio de la oscuridad del mundo y de la ignorancia. Entonces nace un nuevo vehículo que se llama Mahayana, gran vehículo. ¿Ya vieron? Y nace un modelo de hombre. En el Hinayana la persona busca su despertar y su liberación. Punto. Todo lo demás es maya y es ilusorio. ¿Ya vieron? Pero en el segundo vehículo, que se llama Mahayana, gran vehículo, ese ser, aparte de que quiere ir a la liberación final y al divino origen, siente un compromiso y amor genuino y verdadero con sus semejantes. Renuncia a fundirse en la divinidad para llevar a más de sus hermanos en el camino. Entonces nace ese modelo Mahayana. Entonces eso sería como ir a la iluminación, no en una bicicleta. La bicicleta pues va solo, pues, sino vamos a imaginar un camión. Entonces, como que dice, trépense. ¿La vieron? Es más complicado porque todos tienen responsabilidades, todos tienen cosas que hacer. Entonces, bueno, va a salir el camión a tal hora. Es una metáfora la que estoy dando, lógicamente. A tal hora sale el camión y todo el mundo, bueno, pues está bien, pero es que yo tengo que ir a no sé qué, que tengo que ir a ver a mi abuelita. Bueno, pues ve y apúrate. Es una operación más compleja, pero finalmente van para adentro. Se suben al camión y... Pero ¿qué tal si hablamos de un transatlántico? ¿Vieron? Un camión pues lleva 40, 50, ¿no? Poquitos. Pero un transatlántico lleva 5,000. Entonces, ¿ven la operación de la que estamos hablando? Es una operación maestra, para que entiendan hacia dónde estamos queriendo llegar. Y de un transatlántico, imagínate, pues ya no sé qué le sigue, el vehículo total, buscar el conducir a la humanidad en su conjunto. ¿Ya vieron? Todas las tradiciones espirituales del mundo siempre han previsto un fin del tiempo, pero un fin del tiempo en la tradición cristiana suena a algo muy que crea mucho temor a las personas, ¿entienden? Porque es el fin del tiempo, pero es la mejor de las noticias, porque es el momento en que la humanidad termina su experiencia en el reino humano y entonces asciende a regiones elevadas del ser de regreso en esta experiencia hacia lo divino. ¿Sí se entendió? Entonces, es ahí en lo que estamos involucrados. Ahora las personas tienen cada vez que entender más de lo que se trata. Ya me cayó uno ayer. Entonces, la idea es ahora que a través de estos Shiva Shambho Centers, que ellos ¿a qué se dedican? Pues a buscar compartir con otros lo que se ha estado diciendo acá, pero de una manera vulgarizada, ya lo he dicho. La vulgarización de algo es decir algo para que lo entienda todo el público, es decir, hasta las personas no involucradas en el trabajo espiritual deben de poder entender lo que es el despertar. Si lo entienden, entonces ya está. Yo he reducido la enseñanza, ustedes lo saben, hasta ese punto, hasta frases muy sencillas. No vivas en la luna, vive atento del aquí y ahora. Ahí está toda la enseñanza, ¿no? Entonces, la enseñanza ahora está clara, es despertar. Antes de la ciencia occidental se hablaba del espíritu, pero ahora con la ciencia actual se le llama conciencia, ¿no? La disciplina de la psicología y todo no habla del espíritu, habla del despertar de la conciencia, algo que trasciende la mente. Empezó desde Gestal hacia adelante. La ciencia de la psicología y la medicina, etcétera, detectaron que por encima de la mente había algo que empezaron a llamar el observador o testigo, el que se da cuenta, el que tiene conciencia. Entonces, por primera vez, porque era el estudio, psicología, el estudio de la psique, de la mente, sí que es alma, pero es estudio de la mente, ¿no? La psicología es muy jovencita, la nuestra, tiene 100 y tantos años. La de allá de Oriente tiene varios miles. Entonces, la ciencia tardó poco tiempo, la occidental, 100 de años, un poco más, en detectar que por encima de la mente había otra cosa.
y le empezaron a llamar el observador, el testigo, el que se da cuenta, y aquel que en ti puede observar tu mente. Yo me doy cuenta de lo que hay en mi mente, en mis emociones, en mis pensamientos. Entonces eso quiere decir que es algo aparte, que se da cuenta de ello. Si yo fuera eso, no me puedo dar cuenta de ello. ¿Sí se entiende? Si yo me doy cuenta de mi cuerpo, es algo que funciona como un testigo que se da cuenta del cuerpo, es un sujeto que se da cuenta de un objeto que es el cuerpo. Ahí estamos. Pero si observo emociones en mi interior, el sujeto, el testigo, el que se da cuenta de un objeto que llamamos emoción, miedo, alegría, tristeza. Entonces ya vieron, ya nació el que se da cuenta. Entonces rápidamente empezó con Gestalt y luego psicología transpersonal, y ahorita está claro para la ciencia de la mente en Occidente que hay algo por encima de la mente. Y eso resulta que cuando estudias la mística de todos los pueblos del mundo, entonces te das cuenta que es lo que llamaban el espíritu, ¿no? En Oriente le llaman principalmente Sat o ser, porque se habla de lo que se vive. Sat es ser, me doy cuenta de que soy. ¿Por qué me doy cuenta de que soy? Porque me doy cuenta, y como me doy cuenta de que soy. O el sí mismo, no es algo aparte de ti, es tu mismicidad, tu ser interior. Y en Occidente le llaman espíritu. ¿Ya vieron? Entonces ya la tenemos bien clarita. Ya nada más se trata de propulsar ese trabajo de Tipinpo. ¿Sí estamos? Entonces, esto lo digo especialmente para los centros, para que ellos no se desanimen, que permanezcan entusiasmados y que sepan que en cada trabajo que están haciendo puede irse alcanzando un tipping point y no sabes cuándo va a suceder, y de repente sucederá. ¿Sí estamos? Y entonces la humanidad finalmente cambiará. Entonces, todo lo que prometían en el pasado las religiones, ahora la persona lo va a vivir efectivamente. ¿Ya vieron? Las religiones normalmente están basados en ritos y ceremonias y tienen un sistema de creencias. Pero dentro de esas religiones está su espiritualidad profunda, se le llama su mística. En esa mística y en esa espiritualidad está este trabajo del despertar de la conciencia. ¿Ya vieron? Entonces es todo lo que tenemos que lograr. No más, pero no menos. Entonces, el primer paso es que el colectivo humano empiece a vivir, ¿saben cómo le llaman en la toltequidad de Anáhuac? Nican Axcan, ¿no? La tradición tolteca, desde los olmecas hasta los aztecas, ¿no? La tradición continua y sostenida tenía una enseñanza cumbre, espiritualmente hablando, y desde el punto de vista del arte. Permeó en todas esas culturas, se llamó toltequidad, ¿no? El arte para vivir. Bueno, pues en el arte para vivir, el estado que yo estoy llamando despertar espiritual le llamaban Nican Axcan, aquí y ahora. Ahí está todo. Vive aquí y ahora. Pero para vivir aquí y ahora tienes que estar atento y consciente del aquí y ahora. Tú dirías, pues todo el mundo vive aquí y ahora. No es cierto. No es cierto. La gente que tú ves caminar normalmente o está en el pasado recordando cosas, o está en el futuro pensando lo que tiene que hacer en su trabajo, alguna cosa que quiera hacer mañana, o viajar, o lo que sea, o está en el presente pero pensando todo el tiempo. ¿Ya vieron? Está en el piso 2, no está en el aquí y ahora. El aquí y ahora es estar presente en el presente, dándose cuenta de todo. ¿Ya vieron cómo es la diferencia? Entonces, todas las gentes que conoces, todas las personas que veas, se están moviendo en el tiempo. La mente se mueve en el tiempo, para atrás, pasado, se mueve al futuro, y a veces se concentra, dizque en el presente, pero no está en el aquí y ahora. ¿Ya se entendió? Todo lo que tienes que aprender es estar en el aquí y ahora todo el tiempo. Una vez que la persona ya ha despertado cabalmente al estado de conciencia despierta, ya lo hemos dicho antes, puede utilizar su mente cuando lo necesite.
puede para platicar, para convivir con los amigos, con la familia, para trabajar y lo que sea. Pero la mente se ha convertido en una herramienta. ¿Ya vieron? Digo esto y termino. El ser humano actual, ya lo he dicho muchas veces, está identificado con su cuerpo y su mente. Cree ser su cuerpo y su mente. Yo soy, ¿qué eres? Soy mi cuerpo, pues aquí está, y soy mi mente, soy lo que pienso, lo que siento, las emociones que tengo, pues eso soy yo. Bueno, pero identificado quiere decir que yo creo ser eso. ¿Ya vieron? Estás identificándote con una parte efímera, transitoria, inmortal de ti mismo. Eso pasará. Tu cuerpo y tu mente pasará, ¿estás de acuerdo? Échate 100 años para adelante. Ninguno de los que está en este hermoso jardín estará, pero tu verdadero ser, ese sí está. Entonces, el ser humano está identificado con el cuerpo y la mente, parte transitoria, efímera, inmortal. Por supuesto que tiene miedo a morirse, pero cuando se despierta al tercer piso, se identifica con su ser. Y entonces, ahora se identifica con el ser que él es. Y el cuerpo y la mente se convierten en vehículos de la conciencia. Un vehículo es algo que usas, pero no eres ese vehículo, como tu coche es el vehículo y tú eres el que lo manejas. Bueno, pues tu cuerpo es un vehículo para poder escuchar este camión que sigue trabajando, entonces, o para poder ver este jardín, o para poder oler el fresco de la mañana, para tener la experiencia física. ¿Ya vieron? Es un vehículo. Igual la mente es un vehículo para poder crear realidades en la existencia. Pero es un vehículo, es decir, es una herramienta. No eres tú. Sí, lo eres transitoriamente, pero no lo eres esencialmente. ¿Ya se entiende? Si te despiertas, y con esto ya estamos acabando, si te despiertas al tercer piso, entonces te identificas con el ser. Y ese ser anhela regresar a lo divino, no les quepa la menor duda. Y todo entonces su trabajo posterior será regresar a la fuente de la cual emanó originalmente. Entonces se va al penthouse, pues. Está mejor el penthouse que el primer piso, ¿no? Entonces pues, tienes mejor vista, mejor panorama. ¿Sí está la idea un poco? Entonces, bueno, esta plática nada más era introductoria, posiblemente platicaré después más sobre este tema de cómo generar una verdadera, no me gustan las palabras pandemia, pero propagación. Saben que la gente empieza a entender, hay que estar atentos, lo único, no es más, pero no es menos. Antes la espiritualidad, sobre todo de las religiones dualistas o religiones dualistas mitigadas, como la religión cristiana es dualista mitigada, entonces lo que quieren es como que ser bueno contra mal. Entonces es como pórtate bien, si te portas mal, eso ya no se vale. Y lo divertido es portarse mal. Entonces hay un conflicto de intereses. Entonces es como una lucha de tengo que ser bueno contra mal. Desde el punto de vista espiritual es despertar por encima de la mente. Tú ya sabes bien lo que tienes que lograr. ¿Sí estamos? Entonces, bueno, esa es la idea hasta hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y si no, descansamos. Al morir el cuerpo físico, una persona que tiene conciencia puede decidir si avanzar o repetir una vida humana. Sí. Y si la persona no tiene conciencia, ¿qué pasa? O sea, ¿sabe a dónde ir si no sabe que existe ese lugar o si sabe cómo? Bueno, la idea es que ya lo platicábamos la vez pasada, eso que estás preguntando, ¿no? El asunto de la muerte a la gente le preocupa. Decíamos de manera muy rápida, porque no es tema de hoy, de manera muy rápida decíamos que cuando la persona muere, su conciencia se retira del plano 1. Pero ¿quién está arriba en el piso 1? Está el piso 2. Pero como está identificado con el piso 2, entonces permanece en el piso 2. Y luego hay otra razón para lo que se llama renacimiento. Pero solo las personas que despiertan al piso 3 pueden, cuando tú llamas que la persona se muere, rebasar el piso 1
al llegar al 2 tampoco está identificado con eso, está identificado con su ser y pasa al 3. Eso a grandes rasgos. Eso, vete un video por ahí, creo que platiqué sobre esto hace no mucho. ¿Sale? Cuando se dice un ser humano permanentemente o definitivamente pasa al piso 3, entonces abandona la esfera de evolución que se llama reino humano, porque el reino humano implica piso 1 y piso 2. Los reinos anteriores, el reino animal, experimenta prácticamente todo en el piso 1, algo de mente, que hay animales muy inteligentes, pero no como el ser humano, no pueden crear cultura. Hasta ahora un miembro, una raza pues, o una especie del reino animal no crean cultura, ¿entiendes? No hacen filosofía, no hacen ciencia, no hacen arte, porque no tienen bien desarrollado el piso 2, es otra experiencia. Cuando entras al reino humano, ¿no? Realmente, ¿de qué trata la experiencia del reino humano? Que desarrolles el piso 2. El 1, pues ya lo traes, viene del reino animal, pues, ¿no? Somos animales, físicamente hablando, del piso 1, ¿no? Se nos cayó el pelo, pero somos medio changos. Ya estamos más pelones. Pero bueno, finalmente el piso 1 ya lo tienes como rastro de un trabajo posterior, vamos a decir. Pero cuando se dice, ese ya es un ser humano, su característica que se busca es si hay inteligencia, ¿no? Sapiens, si se da cuenta de lo que está haciendo, si hace herramientas, porque todo ya eso lo conocemos de memoria. Todo el devenir humano no es más que el desarrollo del piso 2. Entonces es un esfuerzo trabajoso, es difícil, ¿entiendes? Se pasan periodos muy largos de tiempo, hasta que finalmente el ser humano, como colectividad me refiero, desarrolla altamente el piso 2 y nace entonces lo que llamamos cultura. Si nace cultura, nace ciencia, filosofía, arte y ahora actualmente tecnología. Entonces, pero todo está en la experiencia del ser humano. El hombre es 1 y 2, ya ves, cuerpo y mente. Ahora, si la persona despierta, literalmente ha rebasado la categoría de ser humano, porque el ser humano trabaja en piso 1 y piso 2. Todos tienen el piso 3, pero no son conscientes de que lo tienen, ¿ya? Todos están unidos a la divinidad, pero no son conscientes de que están unidos a la divinidad. Pero si eres consciente de tu cuerpo o no, y también eres consciente de tu mente, de las emociones que tienes y de lo que piensas y de lo que imaginas, ¿no? Cuando la persona despierta, entonces se va al piso 3. Entonces, técnicamente, desde el punto de vista de la evolución de la conciencia, ha rebasado un punto que en ciertas tradiciones le llaman reino sobrehumano. A veces le llaman reino espiritual, pero vamos a decir, es un reino sobrehumano. ¿Por qué sobrehumano? Porque está desarrollando algo que los seres humanos no desarrollan. Así nosotros nos llamamos humanos porque desarrollamos algo más que el animal y entonces nos separamos en el nombre, ¿no? Oye, eres un animal. Pues, más a veces. A veces soy, pero no tanto. O sea, puedo hablar, ¿no? Puedo hablar y puedo abstraer ideas, y puedo tener ideas concretas, y puedo tener ideas abstractas, puedo hacer muchísimas cosas. Entonces nosotros nos dimos un nombre separado. Era el reino animal, bueno, pero nosotros somos igualitos. Bueno, sí tenemos un cuerpo animal, biológico, igualito a un chimpancé, con pelo, sin pelo, a un caballo, lo que sea. Pero ¿qué nos separó? Somos sapiens. Empezaron con Querectus, pero bueno, dijeron, no, pues esto está derechito, pero la verdad no piensa nada. Entonces, pues todavía, este cuate anda derecho, pero todavía no la agarra bien la onda. Pero ¿qué tal cuando empieza a desarrollarse la mente? Fantástico, es una experiencia fantástica. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué sucedió? Pues se desarrolló ampliamente el piso 2. Pero ya que lo desarrollas, la línea del tiempo que se llama buscará entonces ir al piso 3 y es lo que llamamos despertar. ¿Ya vieron? Y ya si despierto, entonces mi anhelo va a ser, no les quepa la menor duda, regresar al origen divino, lo que en cierta terminología llaman el regreso al Padre.
Entonces empiezan los esfuerzos de ese ser ya despierto para buscar culminar su despertar completo. Por eso ahí también hay una diferencia. ¿Ya vieron? A ver, déjenme ver. ¿Cómo se las pongo? Colegio. Kinder, reino mineral. Preprimaria. A ver. No, primaria. No, kinder y primaria. No, a ver. Kinder, reino animal. No, reino mineral. Luego primaria y preprimaria. Reino vegetal. Luego secundaria. Luego secundaria, reino animal, ¿no? Y luego preparatoria, reino humano. Hasta ahí vamos. Pero luego viene la licenciatura. ¿Ya vieron? Entonces, licenciatura, ya entraste a otro, ya te fuiste hasta de colegio. ¿Sí o no? Aquí está el colegio rural, ¿no? Poquitos salones, como que no está la cosa sabrosa. Y de repente ya te vas a la universidad y ahí es otra cosa, otra experiencia. Entonces, licenciatura, maestría y doctorado. ¿Sí o no? Entonces, en el reino sobrehumano, ustedes podrían diferenciar diferentes niveles en el reino sobrehumano. ¿Ya vieron? Entonces, los que ya entran de prepa a licenciatura se llama seres humanos espiritualmente despiertos. Han rebasado el nivel humano de evolución. Nada los obliga a regresar al mundo si no lo desean voluntariamente. ¿Ok? Nada los obliga, porque es una asignatura lograda. Ya te lo sabes. Si tú te vas a la licenciatura, nada te obliga a regresar a prepa. Nada te obliga, pero ¿qué tal si repruebas? Reprobar es volver a probar. Reprobar es volver a probar. Entonces, reprobé prepa. ¿Pasó algo grave? No pasó nada. Nada más que tienes que volverte a meter. Eso es reprobar, probar nuevamente. Y ya que cursas preparatoria, oye, ahora sí todas mis asignaturas o materias, pues, ya las pasé, ¿no? Ah, ok, ya las pasaste, vas a la licenciatura. ¿Sí o no? Y luego en la licenciatura hay grados. ¿Qué sería un Buda perfecto consumado? Pues doctorado. ¿Qué sería un Arhat? En la terminología búdica, que he estado hablando hoy de la literatura búdica continuamente, pero bueno, en la literatura búdica, el licenciado, el que se despierta a la licenciatura, se le llama Arhat. En español quiere decir santo, pero lo que quiere decir es que está sin máculas en su interior, no santo de que es bueno contra malo, sino que adentro no hay máculas, su mente está en silencio y en paz, vacío de contenidos. Entonces ya es un santo, un arhat, ¿ya vieron? Y luego si avanza más de la licenciatura y se va, ¿qué es lo que le sigue? No, de la licenciatura a la maestría, se convierte en un bodhisattva. Entonces dice, tiene la cualidad de Buda, ya puede ir al doctorado, pero sigue involucrado con la humanidad. Ese va al mundo y entonces da clases en prepa y pues, ¿me entiendes? O en la licenciatura, o en prepa, o en secundaria, o en preprimaria. Se le llama un bodhisattva. Y si ese bodhisattva, cualidad de Buda, y luego si llega al doctorado, entonces ¿qué le llamamos? Pues Buda perfecto consumado, doctorado. Ese sí sabe todo. ¿La vieron? Por eso es una distinción importante. Este es un doctor, ¿no? Nosotros lo asociamos al médico, pero el médico es un hombre medicina. O sea, digamos, el de las medicinas es un hombre medicina, pero el doctor es doctor en lo que sea. Doctor en filosofía, ¿no? Pero es como si tú dices, este señor es doctor en filosofía, sabe todo. Y se le dice, ¿cómo le dicen en la tradición tolteca? Los de la tinta roja y negra. Es decir, los que pueden y deben escribir. ¿Por qué puedo escribir? Porque es el que sabe. ¿Ya vieron? Entonces, los de la tinta negra y roja. Estos son los grandes avatares que cuando vienen al mundo, entonces son dignos de hablar y son dignos de dar la palabra al hombre. ¿Por qué? Porque la neta, como dicen por ahí, ya pasaron toda la escuelita. Y entonces ya desde preprimaria y ya se fueron hasta el doctorado. Entonces, él sí sabe lo que está diciendo, ya cursó todo. ¿Sí se entendió?
no es más que un viaje desde la nesencia o inconsciencia. La experiencia que se tiene, el yo-yo cuando baja, ¿no? Ya les dije que la manifestación de la existencia en todas las tradiciones espirituales y cosmogonías del mundo se explica como el acto de emanar la respiración, sacar la respiración y regresar. ¿Ok? Sacarla y regresarla. Hay una razón para eso, no nomás es para... Pero bueno, sacarla y regresar. Cuando yo hable del yo-yo, entonces el yo-yo baja y llega hasta abajo y luego debe de subir hasta arriba. Pero cuando llegas hasta abajo estás en la nesencia o inconsciencia. Todo el viaje de regreso es toma de conciencia. ¿Qué conciencia llego cuando el yo-yo se mete a la mano? Es cuando tú regresas al penthouse, o que llamas el reino divino, el Padre que le llaman, y entonces la conciencia que arroja es: soy el uno y el único, soy el absoluto. Es la conciencia de la divinidad. ¿Sí se entiende? Entonces ahí está el trabajo. Es un trabajo de cobrar conciencia. Entonces los grandes hombres que guían a la humanidad, ¿no? Desde este punto de vista, es porque tienen mayor conciencia despierta, pero no son mejores ni superiores a nadie. Todos los seres humanos somos idénticamente igual, pero un muchacho de preparatoria no es superior a un niño de primaria. Lo único que lo diferencia es la experiencia cursada. Cuando el de primaria avance, se va a hacer igual que el de prepa. Asimismo, el que tenga maestría o doctorado no es superior al niño de preparatoria, ni al joven de preparatoria, ni al niño de primaria, porque ellos igualmente, finalmente, llegarán al estado mismo de doctorado. ¿Sí se está entendiendo? Esa es más o menos la idea. Entonces, digamos, ya para cerrar la plática, porque ya hablé mucho, la idea actual es, ¿qué creen? Se abrieron las inscripciones. Esa es. Se abrieron las inscripciones en la universidad para la licenciatura. ¿Te apuntas o no te apuntas? Entonces tú, créanme, hay gente que dice, no me apunto porque a lo mejor soy de kinder y me gusta estar en el arenero jugando. ¿Qué más me da que hayan abierto las inscripciones para entrar a quién sabe dónde? ¿Ya se fijaron? Pero ¿qué tal si eres de prepa? Eso sí dicen. Eso sí me gusta, yo me voy a meter ya a la universidad. ¿Ya vieron? Bueno, pues lo que está pasando aquí, en este lugar, y el tipping point que finalmente lograremos, no es más que se abrieron las inscripciones para entrar a la licenciatura. ¿Te apuntas o no te apuntas? Si dices no, nadie te juzga. No eres inferior a nadie, simplemente has decidido libremente seguir experimentando algo. ¿Entienden? El niño que está en el arenero, ¿no? Que sería el extremo chiquitito, ¿no? Una pulguita un poquito más grande que esta niña. Entonces, no es inferior al que está en doctorado. Él elige estar en el arenero, porque está bien así. ¿Ya vieron? Pero se da el llamado. ¿Sí se entiende? Está sonando el llamado. Estamos sonando el llamado para un despertar colectivo. Entonces, los que se quieran apuntar, que se apunten. Entonces, es un gran impulso dado en un punto específico de la evolución. ¿Ya vieron? Para llevar a los más posibles al estado despierto. ¿Por qué? Porque así nos gusta. Irnos a la licenciatura. ¿Ya vieron? Aquellos, ya dijimos, los que llegan a la licenciatura trascendieron el reino humano. Eso es lo que les puedo decir. Y ya entras en la categoría de los hombres despiertos, bodhisattvas, budas, avatares, etc. ¿Son mejores que tú? No lo son, no lo fueron, no lo serán. Todos somos idénticos, porque todos somos el uno y único. El que llega con esto sí ya termino, el que llega al doctorado cobra la conciencia de ser absoluto. Y en esa conciencia todo y todos son uno en la misma conciencia. No hay superiores, no hay inferiores, no hay nada. Toda idea de graduación se da en el tiempo-espacio. ¿Ya vieron? En el tiempo-espacio siembras una semilla y puedes saber, ya tengo una plantita, ahora ya tengo un arbolito de 2 metros, ahora ya se convirtió en un árbol de 5, ahora ya se convirtió en este árbol.
pero todo ese proceso de diferenciación se dio en el tiempo-espacio. ¿Sí se entendió? En la conciencia de la que les estoy hablando, no hay más que el uno y único, y eso es lo que tú eres. Nunca vas a poder ser otra cosa. Por supuesto no lo vas a querer, pero no puedes ser otra cosa, aunque quisieras, pero no vas a querer. No hay otra cosa que ser, más que el uno y uno. Eso lo sabe el de doctorado. Entonces él sabe que los maestros, licenciatura, prepas y todos para abajo, son una sola cosa con él. Todos somos una sola cosa. ¿Ya vieron? Entonces ese es nuestro caminar de regreso a casa. Espero que el llamado logre la respuesta de muchos, que se vayan y que se inscriban. ¿Cómo de que no? Yo me meto. ¿Sí se entendió? Y voy a tener que decir una cosa más que recordé ahorita. Mire, la semana pasada me mostraron en teléfono todas las muestras de cariño y amor de muchas personas que hicieron comentarios en relación al cumpleaños que recién cumplí hace algún tiempo, 60 años. Muchas muestras de amor y cariño. Quiero que sepan que lo agradezco mucho y les voy a decir algo más. Yo los mantengo a todos y cada uno de ustedes por siempre y para siempre en el centro de mi corazón. ¿Entienden? Y no abandonaré a ninguno, ni nos abandonaremos unos a otros hasta que todos, certera y absolutamente, regresemos al reino divino. Entonces, eso va a suceder. Yo no acostumbro soltar a nadie, jamás. Y ustedes tampoco lo harán. ¿Estamos? Muy bien. Pues entonces vamos a descansar un ratito. Miren, antes de hacer una práctica de meditación, me gustaría terminar de redondear lo que estábamos comentando en la primera parte. Vamos a volver a utilizar rápidamente la metáfora del colegio, desde los estados iniciales hacia los doctorados. Y luego vamos a ubicarnos en el paso del reino humano al reino sobrehumano, que implica poder pasar del reino humano al reino sobrehumano. Es decir, de la preparatoria a la licenciatura. Entonces, retomando lo que se decía, entonces, kinder y preprimaria, reino mineral, primaria, reino vegetal, secundaria, reino animal, preparatoria, reino humano. Hasta ahí está. Y luego vamos a darle el nombre a la licenciatura, y ahorita voy a profundizar en ello, de la licenciatura y hacia adelante, reino sobrehumano, a veces llamado reino espiritual, pero le vamos a llamar reino sobrehumano. Así es como se explica para entender las diferentes facetas de desarrollo o despertar de la conciencia, ¿sale? En la existencia. Entonces, la idea es la siguiente. Está el reino humano, que implica que se abran las inscripciones para pasar a la licenciatura. ¿Qué tiene que lograr el ser humano? No nomás es cuestión de inscribirse, es cuestión de asignar, de que tus asignaturas las has logrado superar, si no, no puedes pasar. Está muy fácil, nadie puede pasar una licenciatura sin haber antes aprobado sus materias, pero si las ha aprobado, inmediatamente tiene el derecho natural de pasar a la licenciatura. Ahora, ¿cómo se explica este paso? ¿Qué implica en el despertar de la conciencia? ¿Qué implica desde el punto de vista espiritual? Bueno, miren, voy a volver a utilizar el concepto que algunos de ustedes ya conocen de el paso de un reino al otro desde el punto de vista budista. ¿Ok? Budista. Entonces, en la explicación budista, porque es la que estuvimos platicando en la primera parte, entonces, todo se explica como el acto de atravesar un río. Es un río. Entonces yo estoy en esta orilla del río. Aquí está la orilla, ¿no? Está el río y lógicamente del otro lado sigue la otra orilla. Bueno, esta orilla en el budismo le llaman samsara. Samsara.
Samsara quiere decir en español algo así como ciclo de las existencias continuas. Porque ya estamos hablando de prepa, ¿entienden? Entonces, ciclo de las existencias continuas, samsara. Bien. Pero luego se dice, ¿cómo puedo yo, qué tengo que lograr para atravesar y llegar a la otra orilla? Entonces, lo primero que se busca es una palabra en sánscrito o en pali, pero que en español voy a hablar siempre en español, quiere decir entrado en la corriente. Es decir, entrado en la corriente. Y esa corriente, ya me metí al río, pues, y ya voy a tratar de ir hacia la otra orilla. Pero este acto de meterme a la corriente o ser un entrado en la corriente, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es la primera experiencia del ser humano, la primera experiencia de que hay algo en él mismo por encima de su propia mente. Está atento de tal manera que se da cuenta de que él es. A veces le llaman un acto como de estar atento y recordarse a sí mismo de que soy. Es un acto, una toma de conciencia que de alguna manera me está informando de algo que está por encima de la mente. Antes, mi información como ser humano, para los muchachos de prepa, en la metáfora, solo pueden estar informados de sensaciones físicas y solo pueden estar informados del reino de la mente. Los pensamientos, imágenes, recuerdos o la memoria, ciertas facultades mentales, las facultades que nosotros entendemos como intelectuales. Pero en el momento en que el ser humano por primera vez presta atención y se da cuenta de que está atento y de que yo soy, es una toma de conciencia. Entonces dice, este hombre ha entrado en la corriente. Ha entrado en la corriente porque ya se dio cuenta de algo que jamás nunca se había dado cuenta. Quiere decir que la experiencia de darse cuenta, de despertar y de estar atento, es una experiencia no común dentro del reino humano. No común. No se tiene normalmente. Entonces, en el primer momento en que tomo esa conciencia, se despierta la conciencia de aquello que se da cuenta. Pero ya se despierta de una manera poderosa. Entonces me doy cuenta de afuera, pero también parte de esa conciencia se da cuenta de mi propio ser, de mí mismo, de que yo soy el que se da cuenta. Yo soy el que me estoy dando cuenta. Y eso quiere decir, has entrado en la corriente. ¿Por qué? Te diste cuenta de algo diferente al rubro, digamos, de la humanidad en su conjunto. Entonces, ellos que les gusta el concepto de los renacimientos, ven samsara, ciclo de los renacimientos continuos, ellos dicen en su sistema de creencias, bueno, entonces un hombre, si vive eso y ahí se muere, digamos que le entra el patatús, entonces, dice, con seguridad en el ciclo de 7 vidas llegará a la otra orilla, porque ya vio algo, ya despertó algo. Pero vamos a suponer que la persona sigue aquí en el mundo, entonces sigue con las prácticas que nosotros aquí enseñamos y que todos conocemos, buscar que la meditación despierte esa conciencia poco a poco a través de prácticas de atención, ¿no? Todas las tradiciones espirituales tienen estas prácticas para que se despierte esta conciencia. Entonces, si avanza un poquito más ese hombre, que no solo sean chispazos aislados de, ay, estoy atento, ya no estoy atento. ¿Se fijan? Ustedes deben entender esos dos estados. Paso todo el día pensando en mis asuntos, trabajando, haciendo mi vida diaria, pero en un momento dado tomo conciencia. Y se prende la conciencia y dices, se alumbra, y soy, aquí estoy. Pero vuelvo al estado que en la enseñanza se llama dormido. Despierto, dormido. Entonces vuelvo a estar en el reino de mi mente. Se le llama estado de sueño psíquico, porque vivo en un sueño de la mente, creando las realidades de mi vida diaria. Pero cuando la persona sigue esforzándose por alcanzar ese estado que fue un atisbo, nada más fue un atisbo. Atisbo es algo que se prende y se apaga, como cuando prendes el interruptor de un foco y se prende y se apaga, así como dicen por ahí, de boleto. Entonces eso es un atisbo. Atisbar algo es verlo, pero se vuelve a apagar. Vuelvo a caer en el sueño, pero ya vi algo, ya nada será igual para el que lo ha vivido, no como una teoría, como una vivencia. Entonces, poco a poquito, a través de sus prácticas de atención o prácticas de fuego, ¿no? Todo lo que es
Kundalini Yoga, el Tantra búdico, aquí en México Atlachinoli, ¿no? Fuego quemado. Prende el fuego para buscar que esa conciencia despierte. Pero bueno, independientemente de las prácticas que se van llevando a cabo y sobre todo las prácticas de atención, llega un momento en que ya la persona puede estar al menos un 20 o 25% del día en estado despierto, dándose cuenta de que él es. Entonces la vida empieza a transcurrir en que se da cuenta, estaba yo distraído, estaba yo en la luna y vuelvo a estar atento. ¿Ya vieron? Y al ratito, y digo, ya me quedé atento, ¿no? Ya, como dicen por ahí, ya la hice, ya estoy atento. Bueno, pero al cabo pasa un ratito de tiempo y vuelvo a caer en la mente. Y entonces me vuelvo a quedar dormido. Pasa parte del día y de repente tomo conciencia de que no estaba despierto, de que no estaba en la conciencia, estaba en la mente. Y posiblemente estaba platicando con mi familia, con mis amigos, o estaba trabajando. Eso no importa, tú haces tu vida diaria en la mente. Pero en un momento dado cobras esa conciencia. ¿Ya vieron? Entonces se le llama por eso a veces recuerdo de sí. Presto atención de mí mismo. Y por eso en la India se le llama despertar al Atman, al sí mismo. Todas las prácticas de yoga buscan despertar al sí. Yoga es la palabra culminante, porque yoga quiere decir unión. Realmente es el penthouse. El que ha hecho yoga, ¿no? El que ha hecho yoga quiere decir perfecta unión mística. Ya vivió la unión con el absoluto. La palabra yoga es unión. ¿Ya vieron? Pero bueno, todas las prácticas de yoga buscan entonces despertar a ese Atman en términos hindús, que quiere decir el sí mismo, o le llaman el Sat, el ser. ¿Ya vieron? Pero lo tienes que vivir y diferenciar muy bien en tu experiencia. Al principio puede ser una teoría, pero tienes que llevarlo no a la teoría, a la vivencia personal. Y decir, efectivamente, cuando regresen a casa en los próximos días, estaba yo en la luna, estaba distraído y rompo ese estado de sueño psíquico y estoy atento del presente. ¿De qué? De lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Caminando en un corredor, eso. Subiendo unas escaleras, eso. Escuchando el río, eso. O sea, rompes el sueño psíquico, rompes esa mente que no se detiene jamás, llaman mente mariposa, ¿no? Por eso en el hinduismo también, en los discursos del Bhagavad Gita, es el principal libro en el hinduismo, Arjuna, ¿no? Que quiere decir en español blanco, está con el avatar Krishna, que quiere decir negro, y entonces Krishna le dice que tiene que despertar a esa conciencia y que la mente tiene que quedarse en silencio, que él tiene que estar en conciencia de ser, de atención plena del momento presente. La mística cristiana le llama estado contemplativo. Bueno, y entonces al rato de la práctica Arjuna le dice: lo que tú me pides parece un imposible, la mente no deja de moverse. Entonces Krishna le dice: tú tranquilo, poco a poquito, con calma y práctica constante, se logrará. ¿Y qué voy a recuperar? El Atman, el sí mismo, el ser que es. Ese Atman luego es uno con Brahman en el penthouse, en la metáfora que he usado. Ya estamos, pero bueno, volvemos al budismo. Y entonces, aquel que ha logrado un 25% de tiempo del día en que ya está atento y despierto, fíjense bien, entonces cambia de nombre en esta tradición, y en español el siguiente nombre o calificativo se le llama el que regresa solamente una vez más. Así se le llaman, porque es este cuate, como dicen por ahí, o esta cuata. Entonces está suficientemente despierto o despierta un 25% del día, y entonces en su sistema de creencias segurito en el próximo renacimiento se le reaparecerá causalmente la enseñanza y logrará su despertar. Entonces la palabra que utilizan calificativa es el que regresa solo una vez más. ¿Ya vieron? Pero si la persona sigue en el mundo y sigue meditando y sigue haciendo sus prácticas de yoga y sigue haciendo todo su trabajo para lograr su despertar y culminarlo, resulta que ya la mitad del día o un poco más, 60-70%, está despierto. Y nada más la mitad del tiempo está dormido. ¿Ya vieron? Dormido es estar en la mente, despierto es estar en el estado contemplativo, en el estado atento, vigilante.
Si has logrado eso, te conviertes en un agamanín. Bueno, era en español, quiere decir el que no regresa. Porque es un tipo de ser que se espera que, como ya más de la mitad del día ha estado despierto, cuando marcha de esta vida, entra en las moradas puras del tercer piso y ahí culmina su despertar en las moradas puras con seres espiritualmente despiertos. Entonces ellos le llaman el que no regresa, agamanín en sánscrito. Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si esas personas siguen el mundo como estamos nosotros? ¿No? Sigues viviendo, sigues practicando, sigues buscando estar atento todo el día, presente en el presente, ¿no? Que nunca te vayas a la mente y empieces a divagar y te vayas a la luna. Eso no, eso es el hombre. El hombre ocupa el comportamiento de la mente es de dos formas: de manera no dirigida, que se llama mente mariposa o estar en la luna, divagante y distraído, o mente dirigida, como cuando platico, pienso, trabajo, etc. Estoy usando mi mente de manera dirigida. ¿Ya vieron? Hay esos dos calificativos. Pero lo que yo estoy buscando es estar en el estado de contemplación, el estado atento y despierto, el que está escuchando ese pájaro que está ahí. ¿Ya vieron? Todo el tiempo estoy consciente de mi cuerpo, todo el tiempo. Es la conciencia despierta. ¿Qué sucede si ese hombre sigue en el mundo y avanza del 70% y llega a la otra orilla? Entonces se convierte en un arhat, literalmente ha rebasado el reino humano. ¿Ok? Y entonces arhat en español quiere decir santo, pero no en el entendido de las religiones dualistas como el bien y el mal. De santo pues es alguien que se porta bien y el otro que no es santo pues se porta mal, sino es más bien santo porque ahí adentro está inmaculado, sin mácula. ¿Ya vieron? Está tan contemplativo y atento que su mente está en silencio. Ha logrado ha entrado en el silencio de su propio ser. Ya está estacionado en el silencio de su propio ser, en el tercer piso. Todo el tiempo está en el vacío, en el silencio. Cuando quiere ocupar su mente, entonces lo hace, trabaja, piensa, platica con los amigos, se ríe igual que cualquiera y convive con sus semejantes igual que lo hacemos todos. Pero ese hombre, en el momento que se queda solo, vamos a decir, que no tiene que interactuar, se va al vacío. Su mente se queda en la conciencia de puro ser. Ya está en el tercer piso estacionado. Ahora sí lo vieron. Logrado ese estado, arhat, estás a medio camino hacia la budeidad perfecta. Medio camino has logrado. Ahora te falta otra mitad de camino para llegar a lo que se llama Buda perfecto consumado. Y en la metáfora que usé, sería cursar la licenciatura, cursar la maestría y cursar el doctorado. ¿Ya vieron? Y hay estados ahí de los cuales no hablaré ahorita, que se conocen muy bien, que es lo que se tiene que ir logrando. ¿Ya vieron? Pero de manera colectiva, lo que tienen ustedes y todo mundo que escuche esta plática entender es que lo que tienes que lograr es estar viviendo presente en el presente, atento del momento presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y cuando quieras usar tu mente, la usas. Y cuando no, te vas a desestar. Al principio es una gran batalla, ¿entienden? Que la mente, efectivamente, como dice Arjuna, dice, parece un imposible. ¿Ya vieron? Porque la mente se mueve mucho. La mente se mueve mucho. Las imágenes, los pensamientos, me aparecen ideas, recuerdos, ¿no? Y de repente me voy de plano a la luna. Tú sabes bien los ojos de las personas si están en el estado despierto o no. Y les voy a decir la verdad, cuando ves en forma colectiva, así en una ciudad, digamos, están dormidos. Es una mirada, es un ver sin ver, que yo he llamado, nada más por llamarle, el ojo del pescado muerto. Entonces, los pescados cuando los sacas abajo están bonitos, pero cuando ya está muerto afuera, el pez lo has hecho pescado, entonces se le ponen grises. ¿Ya vieron? Bueno, traten de ir reconociendo en los ojos de los demás cuando la persona está presente, está acá, o cuando de plano está, también le llaman ido.
¿Ya vieron? Te has ido, no entiendes nada. Ya te dije 6 veces y no me entiendes. A ver, espérate. Y todo el mundo, acuérdense de esto. La prueba es, ¿qué fue lo que te dije? Y todos se acuerdan de las últimas 3 palabras. Y entonces, o sea, ¿lo conocen bien? Entonces, ¿qué te estaba yo diciendo? Ah, ta. Las últimas. Pero el otro pobre lleva media hora hablando, exponiendo su... ¿Me entiendes? Te voy a explicar todo. Y de repente la persona está ido. ¿Ya vieron? ¿En dónde está ese hombre ido? O está divagante, distraído, pensando en otra cosa, o casi está dormido. Casi está dormido. Quiere decir, ese estado casi dormido es como cuando las personas ven a un punto, ¿saben? En las mesas, cuando la gente está comiendo y ya se llenó, barriga llena, corazón contento, entonces resulta que la energía se va a hacer la digestión. Y entonces podemos advertir a las personas en una mesa, viendo así como al cenicero. Dice, este ni fuma, se la pasa bien. ¿Ya vieron lo que le pasó? Ahora sí que se le bajaron las pilas, pero se le bajaron de acá, donde tiene que estar atento, se le bajaron al estómago. Entonces, así se quedó la persona, como en un trance hipnótico. Entonces, o puedes estar en el trance hipnótico, o puedes estar divagante y distraído, o puedes estar pensando, es que tengo un pendiente de mañana, ¿no? Entonces tengo que pensar. No estoy divagante, pero sí tengo una ocupación, tengo que estar pensando. Son tus 3 posibilidades. O estás pensando dirigidamente, o estás divagando, o estás como que te vas a quedar dormido. Es porque eso normalmente se asocia a que tienes el estómago lleno, normalmente, o porque estás cansado o algo. ¿Sí se entiende? Entonces, ahí tienen las posibilidades. Ahora, ¿qué es un hombre despierto? Está muy fácil. No es más de lo que voy a decir, pero no es menos. Un hombre espiritualmente despierto permanece siempre alerta del momento presente, todo el tiempo. Entonces, muchas personas advierten, cuando en el budismo se ha expuesto esta enseñanza, se les dice, bueno, ¿cuánto va a tardar una persona en despertar? Años. Es que depende. Hay personas que están tan listas para despertar que en la primera plática entienden lo que tiene que lograr y lo logran. Ya nada más es que se los dijeran que lo tenía que estar despiertos. No lo hacían porque no se les había dicho. ¿Ya vieron? Pero se les dice y ya lo pueden hacer. Entonces, mejor para ti. Ya no tienes tanto trabajo que explicar 1000 veces lo mismo. O sea, ya entendió la persona, puede. Otros tardan más, preferiblemente vale la pena, y de eso nos encargaremos, y con esto termino también, que la enseñanza que conduce al despertar pueda llevarse a la educación pública, para que entonces nuestros niños, a la hora de que van creciendo, aparte de desarrollar todas sus facultades que deben de desarrollar, las facultades físicas, los hacen bailar y los hacen todas las facultades, dibujar y cosas, ¿no? Movimiento burdo, movimiento fino, toda la parte física. Luego viene la parte mental. Pero ¿qué tal si le sumamos el despertar? Entonces, sin interrumpir su proceso físico y mental, porque eso a fuerzas tiene que desarrollar el niño, entonces lo llevamos finalmente a un hombre jovencito de 23, 24 años, despierto. Nada más porque le dijiste que tenía que estar atento. ¿Ya vieron? Entonces, eso es todo lo que hay que hacer. Meter la educación, ya después del tipping point que platiqué, educación pública. Entonces ahí sí, es un semillero de despertados. Les voy a decir algo. Piensa en el impacto de un hombre o de hombres como Buda o como Krishna o como ese tipo de personajes, Quetzalcóatl o cualquier personaje de este tipo. El impacto social que tienen en el devenir histórico de la humanidad es fuertísimo. ¿Entiendes? Una persona, el impacto que tiene al dejar su enseñanza. Bueno, ahora imagínate, no un Buda, millones, y que los estás cultivando de manera natural desde pequeñitos, ¿no? Y que es nada más la facultad de estar atento y despierto. Entonces el niño empieza a jugar a estar despierto, se hace toda una metodología que seguramente los especialistas en educación y el desarrollo infantil tienen que diseñar de acuerdo a las edades, pero el niño lo tienes despierto a los 25 años.
Entonces, no un Buda, millones. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Se inflama la tierra y asciende al reino de la luz, si esa conciencia está en tantos seres humanos. Entonces, ahí está. Eso es pasar, lo que acabo de decir hoy, es pasar de prepa a licenciatura. ¿Ya vieron? Y en todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, buscamos y todas te dicen algo parecido, una especie de marco teórico para que podamos entender lo que debemos lograr. Pero una vez que lo entiendes, pues ya nada más tienes que aplicarte, ¿no? Te aplicas y estás buscando todo el día estar así. Se quitan las ideas de lo que es el despertar espiritual. ¿Saben? Normalmente la humanidad concibe un hombre místico, un santo de gran talla espiritual o un avatar como algo tan ajeno que es como un escalón tan alto que ni me voy a tratar de animar a subir. ¿Ya vieron? Porque es un gigante, ¿cómo le voy a hacer? No es verdad. Entonces, pero eso es lo que él cree. Pero si le traes la enseñanza de allá arriba, abajo, y le dices, mira, esto es lo que tienes que lograr. Entonces las personas empiezan poco a poquito a experimentar. Luego experimentan y dicen, si puedo, no puedo, ya entendí por vivencia personal, y ya tienes tu propia historia hasta que culmina tu despertar. Si has terminado, te has liberado del ciclo de los renacimientos, porque has rebasado el reino humano de evolución. Así es como está concebido. Y tu evolución ahora se va a llevar a cabo del tercer piso hacia el penthouse. ¿Ya vieron? Licenciaturas, maestrías y doctorados. Ahora, desde licenciatura y maestría no vamos a platicar. Bueno, ya saben lo que tiene que lograr la persona para pasar. Pero ¿qué va a pasar cuando termina su doctorado? Lo acabo de decir hace un momento. Cuando el hombre llega a la otra orilla, cobra conciencia de su propio ser en la existencia. Aquí me doy cuenta de que soy. Pero ¿dónde estás? Estoy en la existencia, estoy acá. ¿Ya vieron? Bueno, pues imagínate que el doctorado culminado quiere decir que ese ser lo vas a llevar hacia el penthouse, donde va a cobrar conciencia de una cosa: ser absoluto, el uno y único. Eso es la divinidad, eso eres tú, no eres menos ni puedes ser, ¿ok? Puedes no recordarlo, pero no puedes dejar de ser, eso sí, que no te quepa la menor duda. Entonces, al entrar al penthouse, el ser entra al penthouse y dice el uno y único. Y yo he usado la metáfora de la gota de agua, que solo es gota, la gota de agua de un océano solo es gota afuera del océano. Si lo regresas al océano, se funde con el océano y se hace una sola cosa con el océano. El océano no son gotas, es el océano. ¿Ya vieron? Y tú te concibes como un ser solo en la existencia. Es ahí donde te puedes concebir como un ser, aunque sea espiritualmente despierto. Pero cuando tienes acceso al penthouse, entonces lo que vas a vivir se disuelve el ser que tú concibes ser, y se une al absoluto. ¿Ya vieron? Entonces ese es el regreso a casa y el regreso al Padre. ¿Estamos? Es el regreso a Brahman. Entonces Atman, que es el sí mismo en términos hindús, es ese despertar, ese ser, ese Sat, ese tiene que regresar a Brahman, al absoluto. Ya después de que todavía logras eso, hay de dos sopas, así le dicen. Entonces, o pierdes todo contacto con esta realidad, o por alguna razón de la que tampoco voy a hablar, la persona regresa al mundo. Es decir, abre sus ojos y vuelve a estar acá. Y entonces ese absoluto que conoció en el Padre, lo ve aquí también. Todo se ha convertido en el absoluto. Ya no hay más que el absoluto. ¿Bien? Entonces eso, y estos seres, como este que estoy explicando, es lo que en las enseñanzas de la India llaman avatares, que en español quiere decir descensos. ¿Ya se entendió? Descenso. Descendió la conciencia del absoluto del penthouse hacia el reino humano para informar a sus hermanos del regreso a casa. ¿Estamos?
Me gustaría preguntar cómo puede uno lidiar con la idea que es mi percepción personal, de que la invitación al despertar viene muy acompañada de la idea de abandonar, de dejar muchas cosas de las cuales uno está como muy apegado, ¿no? A tu ego, a todo ese primer piso, al arenero, al segundo, y que pareciera que despertar implica que tienes que abandonar todo, convertirte en un ser lejano de tus seres con los que convives, de tus hermanos con los que haces parte. Sí, mira, para que eso no se presente, debe de invertirse el proceso. El proceso normalmente en el pasado fue abandona el mundo y sígueme. Era prudente en ese momento. Abandónalo todo y sígueme. O sea, deja el mundo, que es lo que estás diciendo, y vamos al tercer piso y al penthouse. Pero ahora lo que estamos haciendo es un ejercicio inverso. Estamos trayendo el reino al mundo. Quiere decir que un ser humano ya actualmente no debe ni necesita renunciar a nada, sino que lo que tiene que hacer es incorporar una cosa más a su vida, que es el trabajo espiritual. ¿Ya viste? En el pasado no era así. Se hacía una gran distinción entre la comunidad de el pueblo, pues, de toda la gente. Se hacía una incisión entre o eres del pueblo y te dedicas a la supervivencia del pueblo, ¿no? Y te comprometes con tus hermanos en la supervivencia, o renuncias y te vas al trabajo espiritual. Así era visto. Y luego los que decidían ir al trabajo espiritual se les separaba, se iban efectivamente con un grupo de maestros iniciados, lo que sería monasterios o lo que fuera, ¿no? Y al despertar y culminado su despertar, libremente podía decidir si de plano ya quedarse ahí o volver y dar una enseñanza con su gente, ¿no? Con su pueblo y su gente. Era más o menos el proceso, ¿ya vieron? Había que separarlo y llevarlo. Ya que culminaba, traerlo. Y esos hombres guiaban espiritualmente a la humanidad porque daban escuelas de misterio, libros, enseñanzas, religiones finalmente, ¿no? Ahora el proceso que estamos nosotros iniciando y llevando a cabo, como lo dije hace un momento, es un esfuerzo inverso que se llamó el descenso del reino al mundo. Fue la primera vez que se tocó ese concepto. Todo el concepto de Oriente era el que tú estás diciendo. Vamos hacia allá, abandonemos la ilusión y vamos al otro. Bien, en términos cristianos es la primera vez que aparece el concepto, debe de venir el descenso del reino al mundo. Y esa es la pregunta, ¿cuándo viene el reino al mundo? ¿Cuándo vendrá el mundo? Entonces, lo que implica esas palabras es que ahora tiene que venir la enseñanza, como ya está dada aquí, en este lugar, para que las personas lo incorporen en su vida diaria, sin renunciar a ninguna de sus actividades, situaciones sociales, trabajo, familia, pero sí tienes que, eso sí, tienes que sumarlo a fuerza, ¿ya me entiendes? Le tienes que buscar un huequito, porque en honor a la verdad no hay nada que un hombre logre que no implique fuerza de voluntad y esfuerzo, o sea, nada. Eso de que como plantita, la verdad es no, o sea, tienes que meterlo y decir, como cualquier una forma de vida, pero ya viste, incorporas. Entonces los budas, los iluminados van a ser tus hermanos, tus semejantes, tus amigos, somos nosotros mismos. ¿Ya viste? Ha venido el reino al mundo. Y entonces luego ¿qué viene? El fin. Así está dicho. ¿Por qué viene el fin? Porque una vez que el reino viene al mundo y la humanidad colectivamente despierta, reanuda su regreso a casa. Entonces se remonta a regiones elevadas de ser, de regreso al hogar espiritual, como parte de este ejercicio cósmico de manifestar y reabsorber. Ya lo hemos platicado, cosmogonía, generar, gonella, generar, cosmos, el cosmos. Todas las tradiciones espirituales basadas en sus maestros, avatares y seres espiritualmente despiertos han llegado al criterio de que, ¿pasó algo? No, han llegado al criterio todas estas cosmogonías a través de todos estos seres iluminados en el mundo, de que hay una manifestación inicial y una reabsorción.
y yo la bajé a la metáfora del yo-yo. Entonces primero el yo-yo dice hagamos la luz y que se manifieste. Y luego regresa, en términos hindúes sería la respiración de Brahma, ¿no? Primero sale la emanación, se manifiesta el universo y luego se reabsorbe. ¿Ya vieron? Entonces aquí en la toltequidad son los nacimientos y muertos de los soles. En la tradición judío-cristiana el Génesis habla del inicio, la permanencia, viene la noticia de regresar al Padre y finalmente el Apocalipsis hace el esfuerzo del regreso, ¿no? Entonces, pero primero del fin, antes que el fin venga, tiene que venir el reino al mundo. ¿Ya vieron? Para que se haga una toma de conciencia colectiva del estado despierto. Entonces, ¿qué querría decir eso? Que todos los seres humanos ya se convirtieron de prepa y ya se inscriben en la licenciatura. Marchamos al hogar. ¿Ya vieron? Por eso un maestro importante dijo, levantemos las carpas y reanudemos el camino a casa. Pero eso son, ¿saben ustedes lo que es un fiat? Un fiat es como un general que da órdenes, ¿se entiende? O sea, todo un ejército está en espera de que el general dé una orden. Y cuando viene el fiat, todo tiene que llevarse a cabo. ¿Ya vieron? Bueno, pues yo les aseguro que ahora el fiat está sonando en todas partes. Viene el regreso a casa, viene el despertar, pero hay que traerlo al mundo, para que entonces tú, tus semejantes, tus amigos, tus hermanos, son esos grandes místicos, santos o iluminados o avatares, son ellos, somos nosotros. Y entonces nos marchamos en paz, como dicen por ahí. ¿Ya vieron? Entonces, cuando abandones esta plataforma, te vas mínimo al tercero, pero si no, que directo al Pente. El Pente es el más bonito, ¿ya me entendieron? Entonces, así está la cosa. ¿Sí? Entonces contesta la idea. Traigamos el reino al mundo. Traigamos el reino al mundo. Basta de querer sacar a seres individuales y llevarlos. Así fue y así estuvo bien, entiendan. Pero ahora ya no se trata de esto. Ahora el ejercicio es otro. Si traemos el reino al mundo, vendrá el fin, pero un fin que es un festejo. Es la culminación de una obra culminada. Lo logramos todos, colectivamente. Se terminó. ¿Qué hacemos? Pues, vamos a casa. ¿Estamos? Bueno, pues muy bien.